Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Soledad García Muñoz, relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un verdadero gusto llevar adelante esta sesión paralela de tanta relevancia para el mandato. Sean muy bienvenidos, muy bienvenidas a la misma, en especial a las y los panelistas, que son un verdadero panel de lujo, multiactor. Muchas gracias a todo el equipo del Quinto Foro Regional y especialmente a Melissa Ortiz, Alexia Yot, como al equipo de la Redesca. Estoy acompañada también por el abogado especialista Luis Carlos Bob Concha y por nuestra becaria llegada de la UCLA, Paula Mora. Como saben, la Redesca es la segunda relatoría especial creada en toda la historia de la Comisión. Tenemos una agenda holística impulsando la promoción y protección de todos los DESCA, con un paraguas central que es el tema de la pobreza y la desigualdad, como no puede ser de otra forma en la región más desigual del planeta. Agua, saneamiento, alimentación, salud, cuidado, derechos laborales, sindicales, vivienda, educación, derechos culturales, derecho al medio ambiente y, por supuesto, también la cuestión de empresas y derechos humanos forma parte del trabajo que realizamos. El objetivo de este evento, en resumen, es discutir el rol del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como un espacio internacional de protección de derechos en el contexto de actividades empresariales, un espacio en desarrollo y construcción de estándares aplicables en la región, y también que puede informar, articular y dialogar con otras iniciativas globales sobre dicha temática, como de hecho venimos haciendo desde la propia creación del mandato. A fines del 2015, la Comisión aprobó su primer informe temático referido a los derechos humanos de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en el contexto de las industrias extractivas y proyectos de desarrollo. Este supuso un primer gran esfuerzo a nivel interamericano por elaborar un informe temático dentro de este ámbito, dada la recurrencia de denuncias e información recibida de la región al respecto. Y en noviembre del 2019 la Comisión aprobó su segundo informe temático elaborado por la Redesca, denominado Empresas y Derechos Humanos Estándares Interamericanos. En el mismo hacemos un abordaje general sistematizando y reuniendo diversos pronunciamientos que se han dado dentro del sistema interamericano en relación con el ámbito de empresas y derechos humanos, y en donde mediante un análisis sistemático y evolutivo buscamos clarificar, organizar y desarrollar el contenido de las obligaciones de los estados en este ámbito y los efectos que a nivel general se pueden producir sobre las empresas, teniendo como base central los principales instrumentos jurídicos interamericanos. Ello sumado a diversos pronunciamientos y actividades realizadas en el marco de los diferentes mecanismos de trabajo de la Comisión y por ende también del mandato, tales como el sistema de casos o solicitudes de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el trabajo de monitoreo de situación de los derechos humanos, audiencias públicas, comunicados de prensa, visitas in loco, etcétera. Este informe lo hemos realizado tras más de 2 años de un trabajo muy intenso y además en plena etapa fundacional del mandato, que por los temas que les anunciaba y por ser la primera vez que se crea en 60 años de historia un mandato con esta amplitud de miras y de trabajo, ¿verdad?, en torno a todos estos derechos y temáticas, fue realizado gracias al apoyo de la cooperación española, a la que no me canso de agradecer, porque fue además un apoyo fundamental en plena etapa fundacional del mandato para realizar un trabajo ciertamente pionero y necesario en el sistema interamericano. Ya hemos realizado algunos prelanzamientos, vamos a lanzar un webinar propio el 28 de octubre, desde ya que les invitamos a todos y a todas, porque es un tema complejo y un proceso tan amplio como participativo, el que nos ha llevado a realizar este informe que supone una interamericanización de la temática. Por supuesto, tomamos los principios rectores de Naciones Unidas, tomamos todas las discusiones en curso a nivel global y sobre todo desarrollamos criterios interamericanos y analizamos estándares y contextos interamericanos de especial preocupación. Pero el objetivo de este foro, de esta actividad paralela, no es tanto presentar ese informe, al cual sin duda no podíamos dejar de hacer referencia, sino sí decir
que este informe va a ser y debería ser referencia obligada a la OI para poner en contexto y en tono de obligaciones estatales, como por extensión a las empresas públicas y privadas, todas las acciones en la materia, regulación y normativa, políticas públicas, planes de acción nacional, discusiones sobre el tratado vinculante, etcétera. Y a partir de esos antecedentes, este evento lo que propone es discutir los retos y oportunidades que se presentan en el sistema interamericano de derechos humanos para un tratamiento constructivo y adecuado dirigido a la protección de derechos frente a amenazas, abusos y violaciones de derechos humanos en el contexto de actividades empresariales en la región. El diálogo está orientado a dar visibilidad al alcance y al mejor uso que se puede realizar de los diferentes mecanismos del sistema interamericano en este ámbito, el rol que pueden jugar sus órganos, principalmente la Comisión y la Corte, la articulación con otros espacios y con otras entidades, tanto públicas como de la sociedad civil y multilaterales, y los siguientes pasos que podemos vislumbrar en el contexto actual, obviamente marcado por una pandemia que también tiene que reflejarse, sin lugar a dudas, en los trabajos en esta materia. El evento busca contribuir como espacio de diálogo a partir de la experiencia interamericana para continuar identificando áreas de fortalecimiento y convergencia dentro de este ámbito, y por eso tengo algunas preguntas orientadoras para intentar guiar las reflexiones de nuestros prestigiosos y prestigiosas panelistas. Estas serían, en primer lugar, desde su experiencia, qué retos y oportunidades identifica a corto y mediano plazo dentro del sistema interamericano para el abordaje del ámbito de empresas y derechos humanos, teniendo en cuenta el más reciente informe temático sobre la materia elaborado por la Redesca de la Comisión. En segundo lugar, desde las funciones que realizan, ¿qué mecanismos de trabajo identifican dentro del sistema interamericano como los más adecuados para el tratamiento de los desafíos que la región, especialmente América Latina y el Caribe, presentan en este ámbito? ¿Y qué estrategias identifican para el mejor uso de estos por parte de los usuarios de dicho sistema? En tercer lugar, teniendo en cuenta los antecedentes de trabajo de los órganos del sistema interamericano en la materia, particularmente el informe al que ya me vengo refiriendo, ¿cuáles son los siguientes pasos que se deberían dar para fortalecer el abordaje de la temática en la región? Y en último lugar, ¿qué espacios de articulación considera adecuados para incrementar el diálogo entre los estándares interamericanos y otras iniciativas como las universales sobre el tema? ¿Qué oportunidades de articulación observa con mecanismos independientes de monitoreo, sea a nivel nacional o internacional? Sin más preámbulos, voy a presentar brevemente a nuestros y nuestras panelistas. Alicia Abanto Cabanillas, defensora adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo del Perú. Muy bienvenida, Alicia, muchas gracias por acompañarnos. Escucharemos también a Nicolás Carrillo Santarelli, a Carla Gaudensi, a Daniel Cerqueira y a Victoria Márquez Mes. No les voy a ir presentando a medida que les vaya convocando a hablar de una manera un poquito más extensa. Muy bienvenidos a todos y a todas, me da muchísimo gusto tenerles en este espacio y voy a comenzar presentando a Alicia, que es máster en Medio Ambiente, Dimensiones Humanas y Socioeconómicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es defensora adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo del Perú y ha participado en el proceso de elaboración de la Ley del Derecho a la Consulta previa a los pueblos indígenas originarios. Es docente universitaria y vocera en materia de derechos humanos y políticas públicas y ha realizado cursos de especialización en España, Alemania, Estados Unidos y Perú. Cada uno y cada una de ustedes van a tener 10 minutos para estas primeras reflexiones y voy a tener que ser estricta con el tiempo porque parece que a la hora y cuarto de la sesión nos cortan. Entonces les pido encarecidamente que procuren también ayudarme con esa labor ingrata de moderar este panel que ya Tijo va a ser tremendamente interesante. Adelante, Alicia. No se le escucha, Alicia. Muy buenas tardes. Estoy complacida de compartir este espacio
tan valioso con ustedes. Un especial saludo a ti, Soledad, también a Daniel Cerqueira, a Victoria Márquez, a Nicolás Carrillo y a Carla Gaudensi. Yo quisiera plantear en estos 10 minutos algunas ideas, especialmente 5 puntos, ¿no?, sobre las preguntas que tú has planteado, que en verdad son preguntas que nos plantean muchas inquietudes, porque en verdad estamos viviendo un tiempo donde a los retos que ya afrontamos en relación al tema de empresas y derechos humanos, se ha sumado un contexto que es realmente adverso, que es la pandemia, que por un lado exige mucho más de los estados y de las empresas en materia de respeto de derechos. Y por tanto, creo que la reflexión también que quiero plantear es en relación a qué se debería de hacer, ¿no?, qué retos y qué oportunidades nos plantea el tema de empresas y derechos humanos, pero en un contexto de pandemia, ¿no? Y desde luego, creo que en este contexto los problemas que ya afrontamos se han agravado, ¿no? Y desde luego, entonces, yo creo que al identificar los retos y las oportunidades, hay que identificar precisamente la urgencia también de las cosas que deberíamos impulsar en el corto y mediano plazo, ¿no? Yo creo que un primer reto que hay que a pesar de que en este contexto de pandemia, por ejemplo, los estados y las empresas tienen que tomar medidas rápidamente, o sea, el sentido de urgencia hoy en día es mucho más palpable, ¿no? Urge que los estados tomen medidas rápidas, las empresas también, y además que estas medidas sean efectivas, eficientes y respetuosas de los derechos humanos. Pero en el marco de esa rapidez que se requiere, ¿no?, porque hay que resolver problemas, hay que llevar servicios, hay que tomar decisiones con rapidez, en el marco de esa agilidad que hay que tener, hay que garantizar que existan mecanismos de diálogo que no se dejen de lado, ¿no? Y yo creo que con relación al tema del diálogo, es muy importante, por ejemplo, que en este contexto no se dejen de lado los procesos de participación ciudadana, que deben ser de calidad. Se debe garantizar que haya una consulta previa real, efectiva y, desde luego, que impacte favorablemente en los derechos de los pueblos indígenas. Se debe garantizar que haya un diálogo multiactor que permita afrontar este contexto, pero donde todas las partes son escuchadas, ¿no? Y con relación al diálogo, creo que es muy importante y un reto es que el diálogo en los distintos escenarios internacionales y nacionales involucre mucho más a las empresas, porque tradicionalmente en el tema de los derechos humanos, los que han estado dialogando con más intensidad han sido ya sea los sectores, todos los sectores vinculados a lo público, ¿no?, al sector público, el Estado, los sectores tradicionalmente vinculados a los derechos humanos. Y aunque las empresas cada vez en estos últimos años se han ido vinculando de manera más estrecha a estos temas, es muy importante que las empresas realmente participen en los distintos espacios y mecanismos de diálogo que hay en la materia, ¿no? En algunos espacios, por ejemplo, lo que hemos notado desde la Defensoría del Pueblo es que el diálogo se ha incrementado a nivel de los gremios empresariales, ¿no? Pero creo que es muy importante ir aterrizando para que el diálogo se realice con empresas que nos puedan plantear de manera más concreta cómo están aterrizando estos principios, que son principios muy importantes, pero que también necesitan ser ejemplificados a través de buenas prácticas concretas que cada vez sean más, digamos, prácticas más cotidianas. Un segundo ámbito que creo que es un reto y una oportunidad es el
el que en este contexto donde cada vez se ha hecho más fuerte y más intenso el abordaje del tema de los principios de empresas y derechos humanos, y en el marco también de este escenario donde se plantea mayor diálogo y está ocurriendo en verdad un incremento de los espacios de diálogo con las empresas, creo que es el momento también de impulsar una mayor transparencia sobre la forma en la que las empresas gestionan los reclamos en el día a día, de cómo están gestionando en el día a día los conflictos sociales, de cómo están participando las empresas en las reformas regulatorias, por ejemplo, en los estados, ¿no? Porque ciertamente en un contexto de pandemia donde los estados están buscando reactivar sus economías, se tiene que cautelar que no haya una flexibilización de los estándares ambientales o sociales, una flexibilización que pueda ser dañina para las poblaciones locales. Ya antes de la pandemia, diversos países lamentablemente han flexibilizado estándares ambientales y sociales o no han fortalecido adecuadamente sus mecanismos de regulación o sus instituciones para proteger efectivamente a la población local. Y aunque a nivel internacional y nacional hemos dado pasos importantes a nivel normativo, hemos avanzado en el reconocimiento de una serie de derechos, hemos avanzado en lo regulatorio de manera muy intensa en los últimos años. Sin embargo, es preciso tener instrumentos que nos puedan permitir ver cuál es la realidad en el terreno, ¿no? Y para eso se requiere tener mecanismos de monitoreo del respeto a los derechos humanos que vayan al territorio, ¿no? Un monitoreo en el territorio con indicadores claros y con la activa participación local que nos permitan medir y monitorear, ¿no? Año a año si estos principios de empresas y derechos humanos realmente están generando un cambio en el territorio, ¿no? Un cambio allí donde están los problemas reales que afronta la población. No sé cuánto tiempo me queda porque lamentablemente no he llevado la cuenta del tiempo. Me avisan si ya volé o si me queda todavía un par de minutos para una idea final. ¿Aló? Creo que te quedan 2 minutos, Alicia. Ya. Ok, entonces aprovecharé para plantear un... Disculpe que no tenía el micrófono. 2 minutos, por favor, Alicia. Gracias. Un elemento adicional que quisiera plantear como estrategia, creo que es muy importante que haya, a partir, digamos, de los cambios que está generando este contexto de pandemia, creo que también debemos aprovechar la oportunidad que nos genera ahora la mayor apertura a tener un diálogo, un compartir, ¿no? A través de los medios tecnológicos. Es que yo creo que aprovechando que ahora estamos en la mayor, digamos, en mayor medida utilizando estos medios para poder llegar a más gente, llegar a una diversidad más digamos, una mayor diversidad de público, de personas, ¿no? Antes lo presencial tenía, digamos, desde luego lo presencial tiene una enorme riqueza, pero también en ciertos aspectos es limitante. Y yo creo que hoy en día debemos aprovechar que mucha gente se está conectando a espacios como estos, ¿no? Para aterrizar mucho más el discurso sobre los derechos humanos en los distintos territorios de nuestros países, ¿no? Creo que, por ejemplo, y hablando de aspectos que se pueden trabajar en conjunto entre las instituciones nacionales de derechos humanos, por ejemplo, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son participar en más diálogos con la población que está en las regiones, en los territorios, y también con las empresas que están en los territorios. Yo creo que hay que buscar maneras de hacer que las empresas y las poblaciones locales estén involucradas en diálogos
que también nos conecten, digamos que diálogos en los cuales pueda participar, por ejemplo, las instituciones nacionales de derechos humanos, las instancias internacionales que hacen monitoreo de derechos humanos, pero también la población local y la empresa que está en el territorio, ¿no? Un diálogo que nos permita abordar la realidad, porque hay una diversidad enorme en lo que está ocurriendo realmente en materia de derechos humanos. Y aunque hay un esfuerzo y un compromiso de gremios empresariales por hacer, digamos, efectivo los principios de debida diligencia, creo que es importante que hagamos el esfuerzo de poder hacer un sinceramiento de cómo está la realidad de los derechos humanos en relación a distintas actividades empresariales que se desarrollan en los países, ¿no? Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por la intervención y quisiera enmendar un pequeño error porque no había mencionado también la presencia de Carla Gaudensi, no la veía aún conectada. Muy bienvenida, Carla, gracias por estar acá en este panel, además tan paritario, inclusive con mayoría de mujeres. La verdad son muchos los puntos que quisiera destacar de tu intervención, porque has dado en muchas claves de también los temas que le preocupan al mandato y a la comisión. Quisiera, dado que perteneces a una institución nacional de derechos humanos, subrayar la importancia del rol que juegan las instituciones nacionales de derechos humanos en esta temática y desde luego la potencialidad que tenemos de hacer un trabajo más sistemático y articulado en la materia, en aras de generar diálogos sociales que sin duda son más necesarios que nunca, y por más que, bueno, también la brecha digital juegue en contra a veces por los territorios que se encuentran alejados, sin posibilidad de acceso a Internet, sin duda que tenemos que aprovechar al máximo las oportunidades de romper distancias que esta situación nos genera. Y únicamente en términos de esta urgencia que señalabas, la Comisión precisamente en su resolución 1/2020 ha establecido que en el contexto de la pandemia los estados tienen la obligación reforzada de respetar y garantizar los derechos humanos en el marco de actividades empresariales. Con esta idea fuerza voy a pasar la palabra a Nicolás Carrillo Santarelli, también un gran amigo del mandato y experto en la materia. Él es doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en Protección de los Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá y abogado de la Universidad Externado de Colombia. Es investigador asociado de la Universidad de Monterrey en el Instituto de Derechos Humanos y Empresas y ha trabajado como docente e investigador en distintas universidades. En sus investigaciones ha examinado la protección de la dignidad humana frente a violaciones no estatales, incluyendo los impactos corporativos negativos en el goce y ejercicio de derechos humanos. Y bueno, al igual que Daniel y muchos otros colegas también han hecho grandes aportes en la elaboración de nuestro informe, así que aprovecho nuevamente a agradecerle y a celebrar su presencia. Contigo la palabra, Nicolás. Muchísimas gracias, Soledad, por la invitación a participar en este evento, y a todas y a todos, pues por participar e interactuar justamente en este panel, que yo creo que algo muy enriquecedor que nos ofrece la tecnología es poder interactuar de esta manera y aprender unas y unos de otros. ¿Qué es lo que quiero yo decir? Yo quiero comenzar con una idea, que es una idea que mencionó de hecho Dworkin en un libro editado por Joseph Raz. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver esto con el mandato, retos y oportunidades? Lo que decía Dworkin es que hay algunos actores, por ejemplo estados, que en ocasiones consideran de forma errada que sus deberes y responsabilidades votan en las reglas, en su generación o en su cumplimiento. Y de hecho lo que decía Dworkin es que esto es erróneo. ¿Por qué? Porque incluso las mismas reglas emanan de un sistema en el cual hay principios. Y yo creo que esto, combinado con el hecho de que cuando uno habla de derechos humanos y empresas, en boga lo que están todas y todos es la negociación de un tratado,
que veremos si fructifica o no, se piensa que este tratado, junto a los principios rectores, agota todo. Y de hecho, nada más lejos de la realidad. Y aquí es donde yo creo que hay que ver cómo la labor de la Comisión y de la Corte como órganos principales han sido realmente un hito. ¿Por qué? Por lo siguiente. En primer lugar, porque, como lo dice muy bien la relatoría en el informe, los principios rectores no agotan el debate ni las consideraciones que tienen que hacerse en la materia, en absoluto. Y más aún, en relación con el tratado que haya, eventualmente, hay que recordar que los tratados son el fruto de negociaciones políticas que hacen que en ocasiones los compromisos no sean compromisos o tan exigentes o tan progresistas en cierta manera. Y esto es algo que tiene la Comisión, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es invaluable, como lo dice recién un artículo en Italia, y es el hecho de que la Comisión es un órgano que tiene como mandato, entre otros, la promoción. ¿Por qué? Porque esto le permite ser proactiva sin necesidad de esperar a que haya presentaciones de casos contenciosos. Y vemos un ejemplo muy concreto precisamente en el informe. ¿Qué quiero decir con esto yo? Primero, en el informe, uno de los, yo creo, hitos y realmente cuestiones que no son novedosas en cuanto a práctica en el sistema, pero sí en cuanto a su manifestación expresa, es el hecho de que se reconoce que puede haber tanto responsabilidades directas corporativas como, por otra parte, recomendaciones que la Comisión dirija, valga la redundancia, directamente hacia actores diferentes a los estados. Esto no es algo nuevo, pero sí es algo que se resalta de forma expresa en el informe y es muy importante. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista teórico, ¿qué puede hacer esto? Uno podría decir, bueno, una empresa quizás va a ignorar lo que diga la comisión, dirá, no, es un mandato frente a estados, lo cual es falso. Únicamente hay una limitación contingente de la construcción social existente ahora en cuanto a materia contenciosa de pronunciamientos directos frente a los estados, que podría cambiar. Pero lo que sí es cierto es que nada impide, y de hecho va muy de la mano con la labor de la comisión y el hecho de que en práctica los actores distintos a los estados como las empresas cometen violaciones, que si hay una labor de promoverlos y esos violan o abusan, como algunos dicen de forma eufemística, a mi juicio, se les pueda, digamos, dialogar y dirigir recomendaciones que no son condenas, aunque sí puede ser llamar la atención sobre cuestiones preocupantes, abusos y negativos. Y uno dirá, bueno, ¿y si la empresa no pone atención, genera algún efecto? Sí. De hecho, hay un muy interesante de una autora, Una Hathaway, con Scott Shapiro, en el cual se llama The Internationalists. Ellos mencionan cómo el pacto Bryant-Kellogg en el periodo de entreguerras en el siglo XX generó un cambio de mentalidad. Y es el derecho internacional e interno no se puede entender únicamente como una cuestión dirigida a la adjudicación en casos contenciosos. Esto lo decía muy bien Myers McDougall de la escuela de New Haven, que por estos días es muy famosa, digamos, en discusiones teóricas. ¿Y por qué? Porque el derecho de modo alguno se limita a la decisión en un caso concreto. Precisamente, toda interacción con el derecho es una especie de proceso con relevancia jurídica. Y al dirigir recomendaciones a las empresas o a los estados en relación con la actividad corporativa, ¿qué sucede? Como construcción social y con una teoría constructivista, estos procesos jurídicos van generando cambios en la percepción de la normativa. Y estos cambios que se dan con el informe de la comisión, algunos de esos puntos que voy a resaltar en un par de minutos, de los pocos que me quedarán, hacen que cambie precisamente lo que estas empresas y los estados entienden que se espera de ellas, esas expectativas, no solo sociales, sino normativas, porque están ambas, y ambas generan responsabilidades, jurídicas o no jurídicas, y las segundas tienen que tener su relevancia. Entonces, esto es algo que hay que rescatar, y yo diría, digamos, una gran oportunidad es seguir en esta interacción, aprovechar, dirigir recomendaciones. ¿Y cómo? Incluso en los comunicados de prensa.
Los comunicados de prensa no son de poca monta, en absoluto. Un ejemplo muy concreto, ayer la oficina de la Fiscalía Penal Internacional se pronunció frente a la autorremisión de Bolivia sobre presuntos crímenes que según la administración actual se habrían cometido en Bolivia de competencia de la Corte Penal Internacional. Y la oficina de la Fiscalía, con Fatou Bensouda, y aprovecho de paso para criticar a la administración Trump por su ataque contra la Corte Penal Internacional, racista incluso, porque no todos los que trabajan en la Fiscalía estaban atacados por las sanciones. Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre al respecto es que precisamente cuando la Fiscalía se pronunció en un comunicado de prensa, muchos de los juristas y las juristas comenzaron a aludir a cómo este comunicado de prensa enviaba mensajes sobre prioridades de actuación de la Corte Penal Internacional. Pues lo mismo ocurre acá. Un comunicado de prensa puede llamar la atención, como lo hace en ocasiones, sobre una cuestión de forma pública. Estas cuestiones y entrar en esa interacción que cambia la percepción, no solo del Estado, de la empresa y de los terceros, que generarán y podrán mayor presión, que es una de las dinámicas, según Andrea Bianchi, en las que opera, digamos, los derechos humanos. Bien, eso por una parte. Además, esta actuación en informes, comunicados de prensa o interdicta, informes, decisiones de la Corte Interamericana y demás, además de esta dimensión constructivista, tienen una gran función de diseminación. Cuando uno piensa en el derecho internacional humanitario, el Comité Internacional de la Cruz Roja siempre suele poner de manifiesto, como en un libro que se llama Constraints on the Waging of War, ¿qué es lo que dice? Que precisamente esta función de difundir el contenido o interpretaciones del derecho internacional humanitario, y en nuestro caso, del derecho de derechos humanos aplicable frente a empresas, hace que más se conozca, más actores puedan ser conscientes de sus derechos frente a otros actores, de impactos y demás, y se genere más presión, se generen cambios y dinámicas, ¿de acuerdo? Eso por una parte. ¿Qué digo en estos 4 minutos que me quedan? Bien, que hay que resaltar de forma extrema, yo creo, y lo comentaba la relatora Soledad al comienzo de este panel, del componente de la dimensión interamericana, no solo del informe, sino de las actuaciones. Y es que esto tiene un doble componente, no solo normal, también social. En nuestra región, la región de las Américas, que además de ser la más desigual, efectivamente tiene muchas problemáticas, hay distintas cuestiones que exigen un replanteamiento de cuestiones, que exigen distintas acciones y reacciones. Un ejemplo, los acuerdos sobre inversión extranjera, que es uno de los puntos que se mencionan en el informe, o temas de corrupción y fiscalidad, problemas de paraísos, temas de corrupción, que también el informe los dice muy bien, y son 2 aspectos que en el debate global se echan muy de menos. Pues, ¿qué ocurre con todo esto? Lo que ocurre es que precisamente, por ejemplo, frente a los acuerdos de inversión se dice, oiga, estados, ustedes recuerden que tienen en la materia, entonces, antes de entrar en un acuerdo, analicen la compatibilidad, revisen enmiendas y demás los existentes, y en la medida en que sea posible, interpreten de forma compatible los acuerdos existentes. Y es que en Perú recientemente hubo problemas, e incluso en Colombia actualmente sobre también, por ejemplo, el impacto sobre el agua, el derecho al agua en un páramo de Santurbán. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues bien, que estas son ideas que no solo no son descabelladas, sino que calan. Por ejemplo, pues es muy conocido como en los casos de Philip Morris contra Uruguay, del CIADI, y también en el caso Vizcaya, también resuelto por un tribunal arbitral del CIADI, se mencionan posibles compromisos de derechos humanos que impacten inversión extranjera o responsabilidades empresariales. ¿Qué? Disculpa, Nicolás, te quedan 30 segunditos. Perfecto. Entonces, con esto, pues yo creo que concluiré para dejar espacio a un diálogo más adelante e impedir que justamente se quite. Muchísimas gracias nuevamente. No, muchas gracias, Nicolás, por tu análisis siempre profundo y por tus sugerencias tan prácticas y tan relevantes sobre otros mecanismos
que también tienen su impacto y que por supuesto desde el mandato estamos más que abiertos a explorar. Muy bien decías que nuestro informe contiene recomendaciones dirigidas a estados, como empresas, como también a otros actores dentro de la OEA y a otros actores económicos internacionales. Así que muchas gracias por traer ese punto también tan importante a la discusión. Quisiera dar la palabra ahora a Carla Gaudensi, quien es secretaria general de la Federación Argentina de Prensa, lugar que asumió este año y la convirtió así además en la primera mujer en la historia en ocupar ese espacio. Muchísimas felicitaciones, Carla, y todos los éxitos, por supuesto, en esta tarea tan importante. Además, ella es dirigente sindical del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA, y delegada gremial de la Agencia Nacional de Noticias, TELAM, desde el 2012. Entre sus aportes en la conducción sindical se encuentra el protagonismo que tuvo la consolidación de la inclusión del feminismo dentro de su gremio, con experiencias como la construcción de un protocolo de intervención para casos de violencia, acoso, abuso y discriminación por género en su sindicato, y a su vez tuvo una participación activa en las instancias de lucha del movimiento feminista argentino, posicionándose en el movimiento desde una perspectiva de clase. Contigo la palabra, Carla, y nuevamente muchas gracias por estar participando en el evento. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Soledad, y a todos los que compartimos este panel. También quiero agradecer a todos los que conforman la relatoría, porque, bueno, desde mi rol como delegada sindical, como dirigente, realmente en la etapa que nos ha tocado atravesar durante el gobierno anterior, en particular a los trabajadores y las trabajadoras de prensa, el rol de la relatoría para nosotros fue central porque han tenido un seguimiento constante en materia de algo que voy a desarrollar en algunos de los otros puntos. Obviamente mi intervención está mucho más ligada a la cuestión más práctica, si se quiere, de la experiencia de lo que tiene que ver en materia de derechos humanos. Como ustedes bien saben, yo formo parte, soy dirigente de un sindicato y de una federación nacional que agrupa a los trabajadores y trabajadoras de prensa, a los periodistas. La comunicación nosotros la entendemos como un derecho humano, el derecho de estar informados, de que la sociedad esté informada, es un derecho de todos y de todas. Es por eso que hemos participado de distintas audiencias a lo largo de los 4 años anteriores, donde hemos denunciado distintas situaciones de violación a los derechos humanos. En ese sentido, nosotros creemos que muchas veces se crea un falso debate cuando se habla del ataque a la prensa o de la libertad de expresión, porque creemos que en esos casos debería hablarse de toda la situación compleja que atraviesan los trabajadores, los comunicadores, las trabajadoras y trabajadores de prensa. Nosotros creemos que cuando se atacan los derechos laborales, cuando se atacan las fuentes laborales, se está atacando la libertad de expresión, se está atacando la libertad de prensa. Nosotros, como dije, hemos denunciado varias veces, en varias ocasiones, hemos participado en algunas audiencias junto con Soledad, que en los medios, los trabajadores de prensa hemos sido, hemos tenido persecución ideológica, hemos tenido heridos de bala por hacer nuestro trabajo, nuestro desarrollo profesional, y hemos tenido periodistas detenidos. Eso en materia de lo que tiene que ver claramente con el desarrollo de nuestra actividad. En este contexto de pandemia, por supuesto, esto se agrava, y además con una situación que claramente
lejos está de cesar, si bien, como dije antes, creemos que realmente se ataca este derecho humano, que es el derecho a la comunicación, digamos, a la sociedad de estar informada, y la libertad de expresión se ataca cuando vemos, como dije antes, nuestras condiciones laborales y las de quienes ejercemos esas tareas se ven atacadas. No es menor, como dijo Soledad, que haya llegado a la conducción de una federación nacional una mujer. Creo que esto se debe a varias situaciones que se dan en nuestro país. Una tiene que ver con el avance y con la movilización general que tenemos las compañeras dentro del feminismo, y creo que también tiene mucho que ver con ese rol colectivo, con esa defensa por los derechos de las mujeres que se viene dando hace mucho tiempo. Pero claramente es una dificultad acceder a estos derechos, a estas conquistas para las mujeres, mucho más que para los hombres, y en ese sentido creo que también hemos desarrollado. Hay una parte del informe donde hace mención también a la situación de persecución que hemos tenido muchas representantes de los trabajadores. Se hace mención a una situación que hemos vivido en la agencia TELAM por una movilización que se realizó el 8M, donde hemos sido o intentado ser sancionadas por hacer una protesta en la puerta de la empresa donde desarrollábamos tareas en el marco de un paro internacional de mujeres lesbianas, travestis y trans. Y por eso hemos intentado ser sancionadas y hemos sido perseguidas. También le ha pasado a otras comunicadoras que mediante a su actividad y a su protagonismo, digamos, por ser referente en determinados lugares, han sido perseguidas, desplazadas, corridas. Esto en general para las mujeres suele ser algo constante. Esta no valoración de los derechos que tenemos quienes ocupamos determinados lugares. Lo digo porque realmente con esta primera presentación que en su momento hicimos, la relatoría, como dije, lo ha mencionado en su informe y además siempre lo ha tenido muy presente. Pero bueno, como digo, creo que no todo es tristeza ni pasividad, sino que ante estas violaciones a los derechos básicos de las mujeres, creo que el avance sostenido en materia de derechos y que podamos acceder, y el empoderamiento que se está dando, no solo en las calles, que ahora lo vemos impedido por la pandemia, pero sí con esta gran ola, digamos, del movimiento de mujeres, feministas, lesbianas, travestis y trans, ha hecho que se ponga en relieve estas cosas. Obviamente nos falta mucho, pero creo que esto es muy, muy importante. Y no sé cuánto me quedará, pero querría hacer alguna mención, algo más que tiene que ver también con los derechos en materia de las mujeres. Me quedan 3 minutos. Bien. En materia de la regulación del derecho, de los derechos, nosotros tuvimos una gran discusión sobre el tema del trabajo remoto o el teletrabajo que se impuso en este contexto de pandemia, donde se está regulando, se ha sancionado una ley que fue bastante criticada por algunos empresarios, en particular bastante por empresarios de medios también, y donde se puso de relieve la necesidad de contemplar las tareas de cuidado, que el trabajo remoto, el trabajo y el teletrabajo ha puesto de relieve el doble o triple trabajo que tenemos las mujeres por realizar esas tareas. Y bueno, creo que retomando un poco y como cierre, entendemos que a la hora de defender los derechos humanos y en particular de los sectores más vulnerados históricamente, es fundamental
la organización colectiva y la generación de esa conciencia en la sociedad. Creo que en este sentido, históricamente, ha sido muy importante el rol de los sindicatos, en este caso, de las organizaciones sindicales, de la sociedad civil, y también es muy importante en este sentido, creo, el rol de los organismos internacionales. Quiero realmente, como lo dije antes, quiero agradecer profundamente, porque en la lucha de Telama han estado muy presentes, el seguimiento que Luis Carlos ha dado del caso que nosotros hemos tenido, que realmente ha sido una masacre laboral, nosotros lo hemos definido de esa manera. Para nosotros fue muy importante la intervención internacional en este tema, no solamente por esa experiencia, sino por las manifestaciones que han tenido en defensa del derecho a huelga, y también, vuelvo a insistir, en esta constante interacción que hemos tenido por esa vulneración de derechos que incluía, en nuestro caso, a 354 compañeros, pero que también fue para los trabajadores y trabajadoras de prensa de la Argentina, implicó 4.500 pérdidas de fuentes de trabajo en lo que fueron los 4 años del gobierno anterior. Así que, bueno, quiero agradecer muchísimo y estoy a entera disposición siempre para lo que necesiten. Muchas gracias, Soledad, y gracias a todo el resto. Muchísimas gracias a vos, Carla, también por el uso tan eficiente del tiempo que me permite tomar tu minuto para también poner de manifiesto la importancia del trabajo que hacen las y los periodistas como defensores y defensoras de derechos sociales, y marcabas muy bien la comunicación como un derecho humano y su relación con los derechos laborales. Creo que nos traes también una mirada muy fresca sobre lo que significa la indivisibilidad de los derechos humanos, que también queda plasmada en nuestro informe, y, cómo no, el rol que las mujeres juegan en los medios de comunicación, y me consta de primera mano cómo las periodistas feministas argentinas han hecho pues un enorme trabajo en lo que hoy se conoce como la marea, ¿verdad? Y como la unidad de tantas personas, hombres y mujeres, por la igualdad de género. Yo quisiera también aprovechar esta oportunidad para manifestar que desde el mandato con la Comisión precisamente promovimos una opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también espero sea de gran trascendencia en los momentos que vivimos, para que se generen nuevos estándares y mejores estándares en cuanto a lo que significa el derecho a la libertad sindical con perspectiva de género, géneros en su amplio concepto. Quisiera también señalar como uno de los apartados del informe precisamente lo que hace es buscar cuáles son las principales afectaciones que las mujeres sufren en el ámbito de actividades empresariales, y esto nos llevó principalmente al derecho al trabajo, y también en este contexto, como muy bien lo señalan, las cuestiones relativas al teletrabajo y cómo la pandemia desnuda, sin duda, tantas desigualdades, y especialmente desigualdades con mirada de género, ¿verdad? La crisis de los cuidados es sumamente importante traerlo también a esta mesa de discusión, así que muchas gracias por ello, y sin más preámbulos paso la palabra a Daniel Cerqueira, quien se unió al equipo de Due Process of Law Foundation en enero de 2014 como director del programa Derechos Humanos y Recursos Naturales, y ahí se encuentra a cargo de investigaciones, cabildeos, difusión de información sobre las afectaciones a derechos humanos provocadas por actividades extractivas y la responsabilidad internacional de los estados involucrados en las mismas. Entre 2006 y 2013 fue abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así que conoce también la casa por dentro, y Daniel obtuvo una maestría en estudios legales internacionales con distinción honorífica por la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, y una maestría en el programa de Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional por la Universidad de Glastonbury
di Génova, en Italia, y anteriormente obtuvo el título de licenciado en Derecho por la Universidad Federal de Minas Gerais y en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, ambas en Brasil. Muy bienvenido, seja muito bem-vindo, Daniel, y contigo la palabra. Muchas gracias, Soledad. Un saludo a todos y todas que nos acompañan. Como bien dijo la relatora, el propósito de ese espacio no es limitarnos a dar difusión a su informe sobre derechos humanos y empresas. Sin embargo, me corresponde dar como inicio a mi exposición y aprovecharnos las preguntas disparadoras también de Soledad, ubicar ese informe como lo que me parece una muy buena práctica de la relatora y un buen sentido de oportunidad. Y la lógica de que ante el mandato tan amplio que tiene la relatoría DESCA, es necesario enfocarse en algunos espacios en los que no es posible que la Comisión Interamericana desarrolle estándares o en la línea de Nicolás Carrillo, ¿no? Promueva también a través de sus actividades de monitoreo y promoción mucha, ¿cómo se llama? Digamos, información o sistematización que no están cubiertas por otras relatorías, ¿no? El tema de empresas y derechos humanos ha tenido un antes y un después desde la creación de la relatoría DESCA, no solo por ese informe, sino también por la serie de audiencias, comunicados de prensa que han sido emitidos desde la llegada de Soledad. Entonces, les felicito a Soledad, a Luis, a todo el equipo por esa constancia de cubrir un área de la agenda global de derechos humanos que la CIDH no tenía la capacidad institucional de hacerlo hasta la decisión muy acertada de crear esa relatoría. Yo quisiera abordar más bien el aspecto operativo de cómo tal vez buscar contribuir con mucha humildad, ¿no? a la realización del mandato de la relatoría DESCA en el rubro de empresas y derechos humanos a partir de dos constataciones. Una, que la CIDH como todo y el sistema interamericano tiene ciertas virtudes institucionales en cuanto, por ejemplo, a la posibilidad que no existe en el sistema europeo de derechos humanos de realizar a través de la Comisión actividades de monitoreo y promoción y a la par realizar también una actividad de protección a través del sistema de casos, medidas cautelares y provisionales, ¿no? En lo que se refiere a medidas de promoción, por más que el informe de empresas y derechos humanos es un hito, yo estoy plenamente de acuerdo, claramente mucho de lo que está ahí plasmado se refiere a estándares ya desarrollados por los órganos de Naciones Unidas. Y creo que es una realidad inevitable. Naciones Unidas tiene 2 relatores dedicados exclusivamente a temas ambientales. Tiene un alto comisionado de derechos humanos con oficinas de una serie de países. Tiene una cantidad de comités y relatores y órganos de tratado y procedimientos especiales, y la comisión tiene básicamente 7 relatorías, bueno, 7 comisionados a cargo de distintas relatorías y 2 relatores y relatoras especiales, ¿no? Libertad de expresión y DESCA, ¿no? Ante esas limitaciones de mandato, yo diría, o institucionales, una sugerencia que yo hago es que la Comisión busque precisamente llenar los vacíos en los que Naciones Unidas todavía no ha alcanzado, ¿no? Un ejemplo muy concreto, actual, en el contexto de la pandemia. En Brasil, todos conocen la empresa minera Vale. A raíz de digamos, de las contingencias propias de la pandemia, hay una serie de acciones judiciales contra Vale, muchas de ellas incoadas incluso por la Fiscalía brasileña federal y de los estados, en donde se dieron rupturas de embalses mineros en los últimos 5 años. Precisamente es mi estado, Minas Gerais. Vale, a través de una acción judicial, se comprometió a entregar una gran suma de dinero que fue utilizada para el pago de multa ambiental y a la vez ingresó al erario público del estado de Minas Gerais, mi estado, ¿no? A mí me suena que ese tipo de medida vulnera el principio de no repetición o las medidas de reparación de no repetición. Por ejemplo, si una empresa no tiene un incentivo de mejorar su actuación y de prevención, por ejemplo, de la violación al medio ambiente, me parece que el riesgo de que siga operando de la misma manera y que si finalmente hay una ruptura de un otro embalse minero, eso va a favorecer la continuidad de las actividades del Estado. Eso me parece que va en contra de los estándares generales de reparación, sobre todo medidas de no repetición, como había mencionado, ¿no? Veo un poco difícil que la relatoría DESCA pueda sacar un comunicado de prensa diciendo Vale no debió entregar esa plata al erario público del Estado de Minas Gerais sin utilizar esa plata justamente para medidas de mitigación y prevención e incluso de compensación por los daños ambientales cometidos. Eso, ahí remarcando un poco la exposición de Nicolás, yo estoy plenamente de acuerdo que
un comunicado de prensa, muchas veces una audiencia pública, sirve para fortalecer un consenso sobre qué es el derecho. Ahí, tal vez haciendo justicia a la Escuela de Génova, que tiene fama de ser bastante más conservadora que los españoles en general, en particular medio clásico Ruiz Manero, y ahí había una pequeña pugna, ¿no?, entre los clásicos de la Escuela de Génova y los de Alicante. Pero sin hacer proselitismo académico de filosofía y derecho, inevitablemente un operador jurídico, sobre todo un juez o jueza, va a actuar interpretando el derecho utilizando una decisión en el marco de un caso contencioso, ya sea una sentencia de la Corte Interamericana o un informe de fondo. Decir a un juez o una jueza nacional que el derecho al medio ambiente sano es justiciable a raíz del artículo 26 de la Convención Americana, a mí me parece que es simbólicamente muy valeroso, digamos, es un avance, así sea retórico, ¿no? Y eso tiene su importancia. Pero para un juez le sirve mucho más, por ejemplo, inaplicar una medida como esa de Vale, de buscar entregar plata para el erario público general de un estado en Brasil, y no que esa plata sea utilizada para prevenir nuevas tragedias ambientales. Dicho sea de paso, la más reciente, en enero de 2019, mató a 350 trabajadores de esa empresa, ¿no?, que tenía su dormitorio o su cafetería justamente al lado de donde estaba el embalse. La mayoría absoluta de los fallecidos en esa tragedia o en ese crimen ambiental fueron trabajadores de la misma empresa, ¿no? Por otro lado, criterios específicos de administración de justicia en cuanto a principio precautorio, principio de prevención en materia ambiental. Y acá ya lanzo otra recomendación con mucha humildad a Soledad y a su equipo. El tema de cambio climático y los temas de corte más ambientales no tienen otra relatoría que puedan ser, digamos, utilizadas en el sistema interamericano, al menos con la especificidad del mandato que tiene la relatoría de ESCA. La recomendación que hago en general a la CIDH, y eso lo tenemos por escrito en distintos informes y documentos, es que sea un tema transversal a todas las relatorías. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictado una decisión muy importante aplicando criterios de derecho de refugiado. No lo pone con esos términos, principios de no-refoulement, pero básicamente decide que no se debería devolver una persona desde Nueva Zelanda a otro país porque ese país, en el caso de la Oceanía, tenía un riesgo evidente, o más bien, en pocos años va a tener toda su superficie inundada, ¿no?, por el tema del cambio climático, ¿no? Eso claramente podría ser objeto de monitoreo y pronunciamiento de la Relatoría de Migrantes, pero en todo caso la Relatoría de ESCA tiene esa especificidad de su mandato que le permite abarcar de forma mucho más, tal vez, eficiente, ¿no?, el tema del cambio climático y medio ambiente. Nuevamente, felicito el informe por la inclusión de capítulos concretos sobre ambos temas, temas ambientales, también del cambio climático, pero por el mismo propósito del informe no pudo ser exhaustivo, ¿no? Una forma de subsanar, digamos, la disyuntiva entre el control de convencionalidad a partir de actividades de monitoreo y promoción. Creo que un juez, salvadas algunas excepciones de jueces o jueces, realmente en el lenguaje de Dworkin, ¿no?, que sean Hércules, básicamente Hércules togados, pocos jueces van a citar un informe en materia de promoción de la CIDH para fundamentar una decisión judicial novedoso que tenga una implicación básicamente de transformación jurídica, ¿no?, del marco jurídico aplicable, ¿no? Para subsanar eso, eventualmente podría considerar la comisión de la relatoría de ESCA hacer una tramitación más expedita de casos en donde esté en discusión los temas de vanguardia de la gente de empresas y derechos humanos, en particular en temas ambientales. Uno de ellos, también mencionado por Nicolás, es la cuestión de la primacía de las obligaciones de derechos humanos frente a obligaciones con relación a tratados de libre comercio e inversión, que está muy bien desarrollado en el informe de Soledad de empresas y derechos humanos, pero es distinto si llegara a hacer un informe de fondo o una sentencia de la Corte Interamericana, ¿no?, porque eso sí les da mucho más herramientas y reglas, digamos, jurídicas concretas para un debido control de convencionalidad en ámbito interno, ¿no? Me queda poco tiempo, solo reforzando la necesidad también de que a través del sistema de casos la CIDH aborden esos temas. Hay, entiendo, al menos un caso conocido, caso Loroya contra Perú, que involucra violaciones a derechos humanos de incluso niños, que tiene medidas cautelares, y ahí hubo una denuncia contra el Estado peruano por parte de la empresa, digamos, siderúrgica, que es responsable por las violaciones, y finalmente el Estado peruano ganó el proceso en el CIADE, ¿no?, en el Banco Mundial. No conozco todo el docket que tiene la CIDH, obviamente, muchos de esos casos no son públicos porque no tienen informes de admisibilidad, pero es muy probable que haya un sinnúmero de casos en donde le permita a la Comisión precisamente abordar ese tema, que es muy sensible, que en ese momento plantea una serie de discusiones en el marco del Tratado de Empresas y Derechos Humanos, pero ahí la Comisión tiene la capacidad de ir más allá
de lo que ha llegado, digamos, los órganos de Naciones Unidas, e incluso inspirar un poco esa discusión en el marco de empresas y derechos humanos. Y por último, felicito francamente a Soledad por justamente dar esa interamericanización de la discusión sobre empresas y derechos humanos y quedar como ahí el eslabón perdido en las discusiones, yo diría, un poco más cosméticas de planes nacionales de acción, de los guiding principles, e ir un poco más cercano a la cuestión de las obligaciones vinculantes, ¿no?, para los estados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Nos andan apurando con el tiempo, así que voy a tener que limitar mucho los comentarios, que me encantaría hacer a tu también muy profunda y muy útil presentación para el mandato, solamente que ciertamente es un mandato holístico y eso conlleva que tengamos, inclusive por recursos, tomar decisiones estratégicas y priorizar algunos temas. El de empresas y derechos humanos nos vino priorizado también por los fondos que disponíamos para elaborar este informe, y creo que hasta ahora aprovechamos bien esa coyuntura, y tus ideas y las de quienes te antecedieron sin duda son muy valiosas para seguir utilizando este informe de forma que realmente genere impactos y no se quede en un informe más. En ese sentido estamos desarrollando nuevas herramientas que presentaremos en breve, como un micrositio. Estamos a punto de terminar la traducción al inglés. Hay mucho interés, por ejemplo, en Europa, en que este informe se presente, porque tiene contornos muy diferentes a las actividades que ha desarrollado el sistema universal. Y simplemente una pequeña nota: cambio climático está ahora mismo en el centro de las acciones del mandato. Lo tenemos priorizado, hemos conseguido algunos recursos, pocos, pero que estamos utilizando con mucha creatividad, y esperamos tener pronto nuevos desarrollos en esa materia. Y por supuesto, como siempre, Daniel, te vamos a tener muy presente. Quedan 10 minutos para que finalice la transmisión, y son los 10 minutos que va a tener a su cargo Victoria Márquez Mes, a quien me da muchísimo gusto tener con nosotros, porque también ella representa a un actor que para el mandato es muy importante poder desarrollar un mayor acercamiento y también ayudar a generar esos diálogos entre el mundo de los derechos humanos con el mundo de los actores económicos. Victoria es licenciada en Economía por la Universidad Iberoamericana y maestra en la misma disciplina por la Universidad de Essex, en Gran Bretaña. Desde el 1 de julio del 2020 funge como la primera Chief Accountability Officer del Mecanismo Independiente de Rendición de Cuentas del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Muchas felicitaciones, Victoria, qué gran logro. Y también, antes de incorporarse al BERT, encabezó el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación, el MISI, del Banco Interamericano de Desarrollo, del que fue secretaria ejecutiva, y a partir de 2015 su directora. Entonces tiene, la verdad, muchísimo para compartir con nosotros, y si bien el tiempo es tirano, la vamos a estar convocando para poder sacar jugo a toda esa experiencia tan grande que Victoria tiene en materias muy relacionadas con lo que venimos hablando. Contigo la palabra para poder aprovechar ese último tiempo que tenemos a disposición. Muchas gracias, Soledad, y un gusto estar con ustedes en este panel. Creo que soy la única profesional fuera de estas profesiones más dedicadas a los derechos humanos, en principio. Pero primero, felicitarte por el informe, porque tuve ahora otra vez la oportunidad de volverlo a leer, y en el marco de la pandemia se vuelve aún más relevante lo que estamos hablando de los impactos que tiene la vulneración de los derechos humanos en la región de América Latina, y una versión en inglés es urgente en Europa, no solo para entender el contexto de lo que vivimos en la región de América Latina, sino también porque en Europa estamos ahora analizando qué pasa con COVID, qué pasa con las poblaciones vulnerables, y no se está agotado el discurso de encontrar cómo ubicar este equilibrio entre financiar desarrollo, promover crecimiento económico, particularmente en este contexto donde el confinamiento, el coronavirus nos ha hecho quedarnos en casa a muchos de nosotros, pero al resto de la población que vive a día, que no tiene el lujo que tenemos nosotros de conectarnos en el marco de la informalidad, que en nuestra región es preponderante, que han tenido que arriesgarse porque hay que escoger entre vivir y comer y sobrevivir de esa forma, o arriesgarse a un tema de salud. Entonces, viendo todas las recomendaciones que ustedes hacen ahí,
Creo que el discurso y la promoción es muy fácil en el informe. Es un poco triste ver lo que vivimos, pero volviendo a tus preguntas guías y sobre todo desafíos que vivimos y oportunidades para el que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tenga una vigencia fundamental en la promoción del respeto a los derechos humanos al nivel de las empresas. Creo que estamos hablando, y lo vivo de experiencia, porque desde un mecanismo de rendición de cuentas como el nuestro, en un ámbito del financiamiento al desarrollo, en un ámbito de financiamiento al sector privado, creo que se da uno cuenta de la desconexión que existe, los hilos en los que vivimos, el tema de la economía, del desarrollo de la economía, de cerrar las brechas de infraestructura, ¿no? El 9% de brecha de infraestructura que tiene la región de Latinoamérica, y que ese es un discurso en el cual los bancos multilaterales, las empresas están orientados, están ahí para promover desarrollo y desde su perspectiva, en muchos temas en buena fe, eso va a salvar a las poblaciones vulnerables, las va a sacar adelante y les va a dar este contexto. Pero nosotros viendo al nivel de los reclamos, al nivel de la vulneración de aquellos defensores de derechos humanos, defensores del territorio, encontramos que no hablamos el mismo idioma, en que no damos valor, en muchos casos, al centro que es el ser humano en la población, el tema del ambiente, para realmente promover un desarrollo económico, un desarrollo sustentable, si lo llamamos. Cuando yo estudié economía hace millones de años, ni siquiera hablábamos de la protección del medio ambiente. Eso les da la idea de lo vieja que soy, pero también de lo reciente que es esta historia. Y ahora nosotros, cuando hemos estado trabajando en el MISI, lo vivimos en el BID, lo vivo ahora en lugares tan ajenos a nosotros como puede ser Armenia, Uzbekistán, Bielorrusia, las restricciones que existen para dar voz primero a las poblaciones, la incapacidad de entender nosotros que una población vulnerable lo es más cuando entramos en un tema de confinamiento y hablando, por ejemplo, de derechos laborales. ¿Qué hemos estado viendo en pandemia actualmente en empresas? Las empresas entendemos que están sufriendo las mismas restricciones económicas que todos, pero no hay ninguna seguridad en el empleo. Alguien se lo mencionó en estos momentos. No hay un elemento de red de seguridad social en muchos de nuestros países, redes de salud que permitan enfrentar a las personas los riesgos que tenemos. Y cuando planteamos qué posibilidades, ¿por qué estamos viviendo esto también? Porque sí, las obligaciones de defender derechos humanos, de la protección de derechos humanos, parte fundamentalmente de los estados. Pero si pensamos, por ejemplo, desde el financiamiento al desarrollo y dado temas de alta corrupción, el sector privado se ha vuelto el elemento a través del cual fluyen los flujos de inversión para acelerar resultados, para evitar temas de corrupción, para evitar temas burocráticos de gobiernos, y entonces se vuelve que el actor fundamental, aún en política pública, es el sector privado, al que de principio se considera, o él mismo considera, que no está vinculado con una promoción y respeto de los derechos humanos. Y porque esa palabra para ellos es como compleja de entender, pero cuando la ponemos en el contexto de los derechos económicos y sociales se vuelve mucho más fácil de comprender. Estamos hablando de derecho de las personas para tener un buen empleo, de una protección real para vivienda, de asegurar derechos de salud. Y las empresas, en ese sentido, se retiran un poco y siempre ceden el lugar. Y lo vimos en casos que teníamos de quejas continuas. Eso es un problema del Estado. O lo vemos en los bancos multilaterales. Eso es el problema de los gobiernos. Nosotros estamos apartados porque nosotros no hacemos eso. No, sí hacemos eso. Lo que pasa es que hay poco conocimiento y ahí vengo a cuál es el rol de Redesca, cuál es el rol, desde mi perspectiva, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Uno primero, de hacer patente y visible cómo los derechos humanos y el desarrollo sustentable están entrelazados fundamentalmente y que todos somos objeto de derecho, pero responsables
de respetar los derechos humanos. La otra es cómo sustentar a la sociedad civil como defensora de sus derechos para, a través de las audiencias, a través del monitoreo de situaciones de derechos humanos, a través de análisis y visitas en loco, pueden ayudarnos a nosotros, que estamos en este mundo que parece tan apartado, ¿no? Para cobrar conciencia, para asegurar que la debida diligencia, y estaba ahí porque sé que el tiempo es súper breve. Y de hecho me están diciendo que nos quedan 3 minutos y nos cortan la Pero transmisión. aquí ya me quitaron hasta 1, entonces, aplicables a los organismos multilaterales, aplicables a las empresas. Tenemos que hacer mejor debida diligencia y ustedes nos pueden ayudar a eso. Tenemos que asegurar buenas relaciones contractuales de los empleados. No poner obstáculos ni pretextos para no observar esto y protegerlo. Rendir cuentas, y para eso estamos nosotros, pero también para no hacer una presión indebida en los estados de que estos compromisos a nivel extranacional son de observancia obligatoria. Cuando estamos respetando legislación nacional, respetemos toda la legislación nacional con la que un país se compromete, y entre ellos están los derechos humanos. Y no quiero decir más porque ahí lo dejo para una oportunidad después de poder hablar con ustedes. Gracias, ha sido un lujo escucharlos a todos. No, un lujo contar contigo. Yo creo que tus palabras redondean perfectamente lo que desde el propio mandato pudiéramos decir, y eso también es una muy buena señal de que en realidad estos dos mundos que dialogan tan poco y que tienen lenguajes tan diversos pueden encontrar caminos de diálogo, de interacción, y la Redesca está más que a disposición. Y Victoria, yo sé que contigo, como con Alicia, con Nicolás, con Carla, con Daniel, tenemos grandes aliados y aliadas para seguir en esa causa, y así lo haremos. Únicamente déjenme mencionar la resolución 1 y resolución 4/2020, pandemias y derechos humanos y directrices sobre los derechos humanos de las personas con COVID. Las directrices número 6 se refieren precisamente a la protección de los derechos de las personas con COVID en relación con la intervención de actores privados o empresas en el ámbito de la salud. Por favor, no dejen de consultarla y quedamos y seguimos siempre en contacto. Muchísimas gracias por su tiempo. Creo que ha sido un panel de lujo y realmente desde el mandato, en nombre de Luis Carlos, en nombre de Paula, en nombre de todo el equipo, les agradecemos muchísimo porque nos hemos enriquecido de veras y nos dan energía para seguir impulsando nuestro trabajo. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho, gracias a quienes nos han estado apoyando y también apurando, porque es su trabajo, sin lugar a dudas. Abrazos y que estén muy bien. Hasta luego. Siempre. Gracias.